Y lo primero que vamos a hablar es, bueno, y entonces, ¿qué es eso de la energía? Entonces, eso viene de un concepto griego que significa actividad, operación, fuerza, fuerza de acción o sobre todo fuerza trabajando, ¿no? Esa es la idea con cual los griegos se inventaron esa palabra y la concibieron. En los libros es bastante común encontrar este concepto de energía que es el más difundido. Dice, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Es el concepto más difundido, ¿no? Más me gusta ese otro concepto que me lo levanté por ahí. Dice que la energía es la propiedad de los cuerpos o de los sistemas materiales que les permite realizar cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Y he hecho énfasis ahí en realizar cambios. Eso significa que energía necesariamente tenemos que relacionarla con cambio. Si queremos hacer un cambio en un sistema, en un cuerpo, en un objeto material, es necesario suministrar energía. Entonces, esa es una definición de energía que me parece que es más trabajable, ¿no? Dice, el aire tiene energía porque es capaz de mover las aspas de un molino, o el sol tiene energía porque es capaz de hacer funcionar una calculadora o una lámpara. Entonces, todo aquello que me sirva para realizar un trabajo, un cambio, una modificación, significa que de una u otra manera intervino la energía. En el sistema internacional la medimos en joules, en castellano julius, aunque en química utilizamos también mucho la caloría, ¿no? Y en otros sistemas se utiliza, por ejemplo, el kilovatio hora y otras unidades. Entonces, vamos a utilizar siempre los julios y en el caso que se necesiten también las calorías. Bueno, vamos a hablar principalmente de 6 características que tiene la energía y que la definen como tal, ¿no? Entonces, 3 primeras características. Dice, la energía se puede almacenar, transportar y transformar. Y somos testigos de ello. La energía se puede almacenar, por ejemplo, en una batería, por ejemplo, en las pilas, en los capacitores eléctricos, ahí se almacena energía. Entonces, una característica de la energía es que uno se las puede almacenar. Al igual que almacenar, la puedo transportar. La energía que en este momento está haciendo funcionar el computador, está haciendo funcionar los celulares, ¿no? Se puede transportar. Puede ser desde la batería o desde la pila hasta el microprocesador a través de conductores, o pues si hablamos de la energía de la corriente eléctrica, la recibimos desde la central hidroeléctrica, que puede estar a cientos, a miles de kilómetros, y se puede conducir a través de cableado o de conductores eléctricos. Una de las características más importantes de la energía en este caso es la capacidad que tiene de transformarse de una forma en otra. Hay algunas formas de energía que como tal como vienen, no nos son útiles y no podemos realizar un cambio o un trabajo con ellas. Entonces se hace necesario un cambio en la forma de energía. Por ejemplo, dice, la energía química de una pila o de una batería se la puede transformar en energía eléctrica o la puedo transformar en energía térmica, ¿no? O, por ejemplo, la energía eléctrica la puedo transformar en energía lumínica a través de un bombillo, o la transformo en energía calórica a través de una resistencia eléctrica. Esa capacidad de transformarse es la que más necesitamos ahora, ¿no? Porque habrá muchas formas y fuentes de energía, pero quizás no son las que necesitemos y por lo tanto necesitemos poder transformar una forma de energía en otra. Las otras 3 propiedades de la energía es que se puede transferir, se conserva y se puede degradar. Transferir, ese es cuando de un objeto o de un sistema se puede transferir a otro diferente. Por ejemplo, la energía calórica se puede transferir desde la reacción química de una llama y la transferimos, por ejemplo, al agua para cocinar los alimentos. Usted cuando se da un abrazo, cuando le da la mano a una persona, y si la otra persona tiene una diferente temperatura que la suya, entonces siente que hay un flujo de energía térmica que pasa de la mano más caliente a la menos caliente. Entonces, estamos hablando que se transfirió el calor. Entonces, hablamos de que la energía se puede transferir. Una de las leyes más importantes de la termodinámica es justamente que la energía no se crea ni se destruye, pero únicamente se transforma. O sea que la energía se conserva,
¿no? Lo que hace es cambiar de una forma en otra, pero hablamos del principio fundamental que se denomina la ley de la conservación de la masa y de la energía. Y por último, hablamos que la energía también se degrada o se disipa. Principalmente se degrada o se disipa en forma de calor. Cuando se transforma un tipo de energía en otra forma, lo más normal es que haya una energía con la cual no pueda realizar un trabajo, sino que simplemente se disipa en el medio y simplemente se degrada. Dice, debido a esta imposibilidad de transformar todo el calor en trabajo, se dice que el calor es una energía de calidad inferior. De ahí que cuando la energía cinética se transforma en calor, dice que la energía se degrada, ¿sí? Porque mucha parte de esa energía pues simplemente no es recuperable, pero sobre todo es porque esa energía no podemos rescatarla para producir un trabajo. Y como no puede producir un trabajo, entonces simplemente significa que esa energía solo se puede disipar generalmente en el medio. Así, por ejemplo, cuando hacemos funcionar un motor a gasolina mediante la energía química de ese combustible, la idea es que la energía química se transforme en energía cinética en el motor, pero parte de la energía se disipa o se degrada en forma de calor. Y por eso es que el motor se calienta, las partes se calientan, y es una forma de la degradación de la energía, ¿no? Entonces eso tiene que ver justamente con eso, con lo que se denomina la energía no utilizable. Entonces hablamos de las otras tres propiedades, que es la transferencia, la conservación y la degradación. Cuando hablamos de clases de energía, principalmente hablamos de dos clases de energía, ¿sí? Vamos a ver ahora por qué esas dos clases de energía. Cuando hablamos de clases de energía, pues principalmente estamos hablando de dos clases de energía. Una de ellas es la que está aquí al título, que es la energía cinética, y la otra es la energía potencial. Estas son dos clases de energía que posteriormente vamos a mirar me dan lugar a diferentes formas de energía, pero estas se denominan las clases. Bueno, entonces hablamos de la energía cinética. Esa palabra cinética y la partícula o la expresión cine significa movimiento. Entonces decimos que la energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por estar en movimiento. Y su fórmula dice que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa fórmula lo que nos dice es que tanto la masa como la velocidad son directamente proporcionales. Si la masa aumenta el doble y la velocidad permanece constante, significa que la energía cinética también aumenta el doble. Si la velocidad aumenta el doble, como está al cuadrado, significa que la energía cinética aumenta 4 veces. Si dos cuerpos tienen igual velocidad, significa que la energía cinética depende únicamente de la masa. Y lo contrario, si dos cuerpos tienen igual masa, tendrá más energía cinética el que tenga más velocidad. Por ejemplo, cuando se dispara un proyectil, ¿listo? Entonces podemos tener un proyectil que lo movemos a una velocidad. Digamos que usted coge un proyectil de una bala 9 milímetros y ese proyectil se lo arroja usted a una velocidad, llámele de 10 metros sobre segundo. Esa tendrá su propia energía cinética. Pero si la munición la suministramos más energía, por ejemplo, a través de la reacción química de la pólvora y la formación de gases, ¿qué significará? Pues que la velocidad aumenta. Y entonces, si dos cuerpos tienen igual masa, el que tiene mayor velocidad es el que tiene mayor energía cinética. Igualmente, si tienen igual velocidad, tendrá mayor energía el que tiene masa. Pero no olvidemos que la energía cinética y la masa y la energía cinética y la velocidad son directamente proporcionales. La otra forma de energía es la denominada la energía potencial. Dice, es la energía que tienen los cuerpos en virtud de ocupar una determinada posición. Entonces, hay que hacer énfasis en esta parte. Si la energía cinética, hacemos énfasis en la
La energía potencial hacemos énfasis en la posición. La fórmula dice energía potencial es M por G por H. Hay que aclarar que esta energía potencial, en este caso nos referimos a un tipo de energía potencial que es la energía potencial gravitatoria. Porque hay otra, de la cual no hablaremos, que es la energía potencial elástica. Entonces, elástica, por ejemplo, la energía que se almacena en los resortes. Cuando usted comprime un resorte, lo que está es almacenando energía, y lo que está almacenando es energía potencial. Entonces, ese se llama energía potencial elástica. La que depende en este caso de la altura o de la distancia del centro de gravedad es lo que se denomina la energía potencial gravitatoria. Como la fórmula nos dice, entonces depende de la masa, depende de h, la altura, ¿sí? Y depende de g, que es la gravedad, ¿no? Entonces hay tres factores. Si suponemos que la gravedad es constante, ¿no? En la Tierra, aunque no es así, y hay que aclarar algo. Cuando hablo de gravedad, lo que me refiero es la aceleración debido a la gravedad, que, digamos, tomamos el valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero pues teniendo en cuenta que ese es un promedio, ¿no? Si ese valor de la aceleración debido a la gravedad se vuelve constante en todos los lugares, significa que la energía potencial depende de la masa y depende de la altura. Y según esta ecuación nos dice la energía potencial es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la altura h. Si dos cuerpos tienen igual masa, significa que únicamente la energía potencial depende de la altura. Y si dos cuerpos están a la misma altura, tendrá mayor energía potencial el que tenga mayor masa. Lo que nos dice es que no es lo mismo que te suelten una moneda del segundo piso a que te suelten una moneda del 10º piso. Entre más altura significa que se acumula más energía potencial y por lo tanto, cuando la moneda caiga por caída libre, la energía potencial se convertirá en energía cinética. Y obviamente tú lo vas a sentir esa diferencia de altura. Entonces, cuando dos cuerpos con igual masa, por ejemplo, la misma moneda, pero se lanza de diferente altura, la razón es que tienen diferente energía potencial, ¿no? Igualmente, tendrá mayor energía potencial si la masa es la misma o que están a la misma altura, el que tenga mayor masa va a ser entonces en ese caso el de mayor energía potencial. De esas dos clases de energía, entonces podemos derivar las diferentes formas de energía. La energía mecánica, ¿no? Es justamente la sumatoria de la energía cinética y la energía potencial de los cuerpos. Esa es la energía mecánica, la sumatoria de la energía cinética y la energía potencial. Pero vamos a hablar de otras formas de energía, sobre todo que tienen que ver mucho más con las transformaciones químicas. En este tiempo y sobre todo en esta era del siglo XXI, y no digamos mentiras, en todo el siglo XX, una de las energías en la cual nos volvimos más dependientes es la energía eléctrica. ¿Y qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es la energía causada, entonces voy a hacer énfasis aquí, en el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales. Y cuando hablo de cargas eléctricas en el interior de los materiales, estoy hablando más exactamente de los electrones. ¿Qué es la energía eléctrica? Entonces me dice, es el movimiento de los electrones. Y voy a hacer énfasis en la otra expresión, movimiento. Y sabemos entonces que toda la energía derivada del movimiento corresponde a energía cinética. O sea que esta energía eléctrica, esta forma de energía, en realidad es una forma de energía cinética. Esto es energía cinética. Esta energía eléctrica se manifiesta principalmente a través de tres fenómenos o a través de tres efectos, ¿no? La luz, el calor y el magnetismo. Y pues para nosotros nos volvimos más que dependientes en el siglo XX y en el siglo XXI, de tal manera que buscamos
otras fuentes de energía, pero que en últimas se conviertan en energía eléctrica. La energía química. Por ejemplo, aquí en esta figura nos muestra una imagen de una cerilla o la combustión de una cerilla. Y acá nos muestra unos recipientes donde contienen sustancias químicas y que estas sustancias químicas entran en reacción y producen electrones. Entonces, hablamos que la energía química es la que se produce en las reacciones químicas. Entonces, la energía química se pone en manifiesto en las reacciones químicas. Dice, es la energía que tienen las pilas, que tienen las baterías o cuando quemamos un combustible. Cuando decimos que podemos, que aquí dentro de este recipiente están las sustancias químicas y que ellas están en reacción química, la energía está almacenada ahí esperando que usted la saque. En otras palabras, este es un almacén de energía, pero ¿de qué clase de energía? Entonces, lo que sucede ahí es una reacción química y esta energía química es una forma de energía potencial. Y en esa reacción química se desprende la energía potencial y la convertimos en energía eléctrica. Por ejemplo, aquí en el caso de esta batería. O en el caso de la combustión, la energía potencial, ahora vamos a ver dónde es que se encuentra más exactamente, se libera en forma de luz y de calor, ¿no? Esta energía potencial o esta energía química se encuentra almacenada, ¿no? Esperando como que la vamos a liberar exactamente, no en las sustancias químicas, sino más exactamente en los enlaces químicos. Ahí es donde se almacena la energía química. Y cada vez que se rompe un enlace, cada vez que se forma un enlace, cada vez que haya un cambio en la sustancia, va a haber una variación de energía. Y esa justamente es la energía química. Entonces, hablamos que energía química es la energía potencial que se encuentra almacenada en los enlaces químicos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y eso por qué es importante? Justamente porque vamos a mirar tres fenómenos que hacen posible la vida en este planeta. Uno de ellos se denomina la respiración celular. La respiración celular, palabras más, palabras menos, es el mecanismo o el proceso mediante el cual los seres vivos obtenemos energía. Y obtenemos energía a partir de una reacción química de oxidación. ¿Y qué es lo que oxidamos? Oxidamos un combustible que se llama la glucosa. Entonces aquí tenemos la glucosa, C6H12O6, y la oxidamos con el oxígeno del aire. Entonces aquí tenemos el oxígeno del aire. Uno dice, bueno, ¿y para qué es que respiramos? Pues para meter oxígeno. ¿Y para qué quieres ese oxígeno? Hombre, pues eso toca meterlo al interior de las células, más exactamente allá con las mitocondrias, y sirve para oxidar o quemar la glucosa. Cuando quemamos gasolina en un motor de una motocicleta, mezclamos gasolina con oxígeno. ¿Y qué produce? Gas carbónico más agua. Y aquí, al quemar glucosa, también produce gas carbónico más agua. Y en ese proceso, como los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno se rompen, esos enlaces se degradan y por lo tanto producen energía. Esa energía la almacenamos en forma de una molécula que se denomina el ATP. El ATP es donde se almacena esa energía proveniente de los enlaces. ¿Para qué? Para que cuando la célula la necesite, degrada la molécula de ATP, rompe los enlaces del ATP y pone a circular la energía. Entonces, nuestras células y nosotros funcionamos gracias a un combustible que se denomina la glucosa. Bueno, ¿y esa glucosa de dónde sale? Y esa glucosa, si la necesitamos, ¿de dónde es que viene? Ah, listo. Entonces analicemos el siguiente proceso. El siguiente proceso es la fotosíntesis. Miren el nombre. Foto significa luz, síntesis, fabricar. Fabricar algo a partir de la luz. Eso significa la fotosíntesis. Bueno, ¿y qué es que pasa con la fotosíntesis?
Bueno, primero comencemos con que, ¿para qué regamos las plantas? ¿O para qué le echamos agua a las matas? Diría la mamá, da, échale agua a las matas. Entonces, ¿para qué le echa uno agua a las matas? A las plantas. Justamente porque el agua lo que hace es disolver los diferentes minerales. Y al disolver los diferentes minerales, listo, los diferentes aniones y cationes pueden ingresar a la planta. Y la otra parte es que el agua va a parar por el xilema y el floema, va a parar justamente a la hoja. En la hoja hay unos organelos, listo, en donde ocurren ciertos fenómenos químicos y ciertos fenómenos físicos. ¿Qué pasa ahí, dentro de la hoja, en los estomas? Pues entonces, ahí la molécula de agua, listo, que le agregamos, se va a romper en los átomos constituyentes. Y recuerden, romper moléculas, romper enlaces, significa liberar energía. Entonces, para poder romper la molécula de agua, la luz necesita la energía lumínica. La energía lumínica que en este caso proviene del sol. O sea que la energía del sol la invierte la planta, los fotones de luz, en romper la molécula de agua, un fenómeno que se denomina la fotólisis. En ese proceso se forman átomos de oxígeno que luego van a formar moléculas de oxígeno y los cuales se van a liberar a la atmósfera y pues nos van a servir a nosotros para hacer la respiración celular. Y el hidrógeno se va a unir con el otro componente que es necesario, que es el gas carbónico. El gas carbónico se halla en la atmósfera, la planta lo puede fijar y lo une con el hidrógeno proveniente del agua y con eso fabrica glucosa. ¿Sí? Además, para eso pues también necesita de la energía lumínica. Y en todo ese proceso se forma la glucosa. Y la glucosa, la planta la almacena en una macromolécula que se denomina la macromolécula de almidón. Y ese almidón se almacena en los tubérculos como la papa. Entonces, las papas no son otra cosa más que el almacén del almidón. ¿Y por qué es que la planta almacena almidón ahí? Porque necesita de glucosa para cuando la necesite, para hacer su propia respiración celular. Entonces, ¿qué es lo que hizo la planta? Transformar la energía de los fotones de luz y esa energía almacenarla en los enlaces químicos de la glucosa. Y por lo tanto, cuando nosotros realizamos la respiración celular, lo que estamos es liberando la energía química almacenada y transformada a partir de la energía lumínica del sol. O sea que nosotros funcionamos en últimas con los fotones, con la energía lumínica proveniente del sol. Entonces, miremos el camino, ¿no? Sol, luz, energía química de los alimentos, de la glucosa, respiración celular y nos hace funcionar. Bueno, ¿y en el sol de dónde es que sale la energía lumínica? Entonces, en el sol, la energía lumínica y demás, todas las formas de energía provienen de un fenómeno que se denomina la fusión nuclear. Esto es fusión nuclear. Fusión nuclear significa unir átomos pequeños, más exactamente núcleos de átomos pequeños, y formar átomos más grandes. Y en ese proceso liberar enormes cantidades de energía. Eso es lo que sucede en el interior del Sol. O sea que esa luz y todo lo que proviene del Sol viene a partir del ciclo protón-protón. ¿Y qué es eso? Simplemente la reacción nuclear de fusión entre los protones, más exactamente 4 protones, para formar los núcleos de helio. Entonces, aquí hay una ejemplificación de lo que podría ser ese proceso. Entonces, dice, un átomo, más exactamente no es un átomo, pero sí es un núcleo de hidrógeno, reacciona con otro núcleo de hidrógeno, ¿listo? Y en ese proceso produce otra clase de hidrógeno que es el átomo de deuterio. En este proceso, uno de los protones se transforma en un neutrón. Y junto con eso, entonces me forma un isótopo del hidrógeno que se llama el deuterio. En ese proceso
se libera antimateria, que es un positrón, que lo estoy señalando aquí, que es un electrón positivo, y también se producen neutrinos y un tipo de radiación llamado radiación gamma. Posteriormente, el átomo de deuterio producido reacciona con otro núcleo de hidrógeno y produce un elemento intermedio que se llama el helio 3. Y en ese proceso libera fotones gamma. Posteriormente, ese helio 3 reacciona con otro núcleo de hidrógeno y ya produce un elemento más estable que es helio, produciendo otro positrón y otro neutrino. Y entonces ese va a ser el proceso en el cual se van a liberar radiación gamma, positrones y neutrinos. Y en todo ese proceso es que se libera entonces la energía proveniente de la fusión nuclear. Y todo eso conforma lo que se denomina el viento solar. Y claro, todo el espacio está, digamos así, barrido por el viento solar. Y los positrones reaccionan y se neutralizan con los electrones, o sea, una reacción de materia-antimateria, y libera más energía. Los rayos gamma también interactúan con las demás formas de materia que tenga el Sol y se producen el calor y los fotones también de radiación visible. Y todo eso va a formar lo que se denomina el viento solar. Afortunadamente, la Tierra tenemos mucha protección, ¿no? Tenemos lo que se denomina la magnetosfera, que es donde justamente parte de las partículas más energéticas, entre ellas los rayos gamma, ¿no? Se canalizan y obviamente pues no llegan a la superficie terrestre. La radiación ultravioleta, pues tenemos la capa de ozono que nos protege, y los neutrinos, que son unas partículas de una masa extremadamente pequeña, inclusive se pensaba que no tenían masa, pero para poder explicar lo que sucede en el Sol, se concibe que los neutrinos tengan masa y somos atravesados diariamente a toda hora nuestro cuerpo por cientos de miles de millones de neutrinos solares. La ventaja es que no interactúan con nuestros átomos ni con nuestras moléculas. De lo contrario, no hubiera sido posible la vida en la Tierra. Entonces, resumiendo, del ciclo protón-protón, de las reacciones de fusión, se producen otras partículas, otro tipo de radiación, lo cual conduce a la formación y liberación de energía. Esa energía en forma de fotones de luz visible la utilizan las plantas para romper las moléculas de agua y también para producir la glucosa. Y esa glucosa nosotros la degradamos y la utilizamos, la energía producida, para que nuestras células funcionen. O sea que en últimas palabras nosotros funcionamos, los seres vivos, con la energía proveniente de la fusión nuclear del Sol, ¿no? Y pues faltaría todavía mirar, ¿y esa fusión de dónde es que viene, no? Pero esa es más o menos la idea de esa transformación tan grande de la energía. Una de las formas de energía para la cual estamos muy relacionados es con la energía lumínica. Y dice aquí, es la que se produce por los fotones en movimiento. Y aquí ya está la palabra clave, movimiento. Y si hablamos de movimiento, significa la energía lumínica es una forma de energía cinética. Esta energía lumínica se manifiesta a nosotros a través de un fenómeno que denominamos la luz. Solo que para nosotros la luz normalmente es una pequeña fracción del espectro electromagnético, muy pequeña. Miren, aquí la estoy señalando en la gráfica. Esa fracción, ¿no?, que va desde el rojo hasta el violeta, es esa pequeña fracción en la cual nuestros ojos son sensibles. Pero el espectro electromagnético es mucho más grande y es mucho más amplio. Pero nosotros hemos evolucionado para que nuestros ojos puedan detectar únicamente esa pequeña fracción del espectro electromagnético. Acordémonos que la luz está conformada entonces por paquetes de energía llamados fotones y que la energía del fotón, ¿no?, depende de la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. En otras palabras,
la energía del fotón depende de su frecuencia. Y ahí está la diferencia. Entonces, aquí en la parte inferior de la gráfica nos muestra unos valores de la frecuencia. Entonces nos dicen desde 10 a la menos 6, perdón, desde 10 a la 6 hasta 10 a la 20, ¿no? Esa fracción, que corresponde simplemente a diferentes frecuencias. La frecuencia visible, por ejemplo, la que se produce en la bombilla, entonces está en este orden, de 10 a la 14 a 10 a la 15 Hz. Pero a partir de eso tenemos frecuencias o fotones más energéticos, como los fotones ultravioleta, como los fotones de rayos X blandos y duros, y los más altos y los más energéticos, que son los rayos gamma. ¿Cuál es la diferencia? Pues los rayos gamma tienen una mayor frecuencia y por lo tanto tienen mayor energía. La luz ultravioleta, por ejemplo, produce serias quemaduras en la piel. ¿Y por qué? Justamente porque tiene mayor frecuencia que la luz visible y con eso trae mayor energía. Pero también hay frecuencias de menor energía, ¿no?, que la luz visible y les llamamos, por ejemplo, rayos infrarrojos, fotones infrarrojos. Y de menor frecuencia y de menor energía, las microondas. Y todavía de menor frecuencia y de menor energía están, por ejemplo, las ondas de radio, de AM, de FM y obviamente también las del celular. Entonces nos decían, por ejemplo, que no, que por estar conversando mucho con el celular, que ese tipo de radiación nos podía ocasionar cáncer. Pues sí, pero no. Lo que sucede es que esas ondas son de muy baja frecuencia y tienen muy poca energía. Y por lo tanto, salvo que estemos sometidos 24 horas a un tipo de radiación, pero de lo contrario, es decir, no hay evidencia científica que pueda decir que por el uso del celular usted está ocasionándole cáncer o tenga algún tipo de enfermedad, ¿no? No hay evidencia científica a ese respecto. La razón son frecuencias muy bajas y que por lo tanto tienen mucha menor energía. En cambio, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma sí son de muy alta energía. La energía nuclear, a ver, dice, es la energía almacenada en el núcleo de los átomos. La palabra clave, almacenada. ¿Dónde? En el núcleo de los átomos. Uno dice energía atómica, pero es que en realidad no es la del átomo, es la energía del núcleo. Yo estoy de acuerdo que el nombre correcto es energía nuclear. Y esta energía se pone en manifiesto en las reacciones de fisión y de fusión nuclear. Entonces, la palabra clave es almacenada. Eso significa que se encuentra almacenada en la espera de que usted la pueda sacar. O sea que esta es una forma de energía potencial. Al igual que la energía química, la energía nuclear es una forma de energía potencial que se encuentra almacenada en el núcleo de los átomos. Las reacciones protón-protón, entonces decíamos, son reacciones de fusión nuclear. En las reacciones de fusión nuclear son núcleos pequeños que conforman núcleos más grandes. En cambio, las reacciones de fisión nuclear son reacciones en las cuales un núcleo grande, por ejemplo, el de uranio 235, choca o impacta con un neutrón. Este neutrón es absorbido por el núcleo y el núcleo, al tener un neutrón de más, se vuelve inestable y se rompe. Al romperse, entonces producen núcleos de elementos, esos núcleos obviamente son más pequeños, y junto con los núcleos pequeños producen partículas como los neutrones, por ejemplo en este caso 3 neutrones, y junto con eso producen radiación de rayos gamma. Entonces en un reactor nuclear o en una bomba atómica, en una bomba nuclear, entonces ¿qué es lo que pasa? El uranio es bombardeado por neutrones, el neutrón es asimilado por el núcleo, se vuelve inestable y se rompe, produce núcleos más pequeños, produce otras partículas y la radiación gamma. Ahora, estos neutrones pueden atacar otros núcleos y por lo tanto producir otro rompimiento de otro núcleo de uranio, produciéndose otra fusión, perdón.
y entonces continúa el proceso en cadena. Y entonces tenemos una reacción nuclear en cadena. Cuando estos neutrones atacan o impactan sobre otros núcleos y producen nuevamente la fusión nuclear. Y se denomina una reacción en cadena. La energía de fisión del uranio, por ejemplo, es una reacción que produce enormes cantidades de energía, 215 megaelectronvoltios. Entonces, para unidades bastante grandes de energía, ya se mide en otras unidades que relacionan la materia y la energía, que son los electronvoltios, y el prefijo mega, que significa millón de, ¿no? Entonces, este es un proceso en el cual lo utilizan las reacciones o los reactores nucleares y también, pues, las bombas nucleares, la fisión de núcleos pesados. Una de las energías que desde el punto de vista químico es muy importante es la energía térmica. Dice, es una forma de energía asociada con el movimiento aleatorio de las partículas y hago énfasis en la parte de movimiento. Entonces, si las partículas se mueven, sean átomos, sean moléculas, sean partículas como los electrones, entonces, si involucra movimiento, significa que eso es energía térmica. Y la energía térmica se manifiesta a través del fenómeno denominado el calor. Así como la energía lumínica se manifestaba a través de la luz, la energía térmica se manifiesta a través de el calor. Entonces, cuando hablamos de movimiento, entonces decimos que la energía térmica es una forma de la energía cinética. Si las partículas se mueven, tienen energía térmica. Bueno, ¿y por qué es tan importante desde el punto de vista químico? Hombre, pues porque el calor es una de las formas de energía que produce transformaciones en las sustancias. En otras palabras, produce cambios químicos o reacciones químicas. ¿Y qué es el calor? Dice, es la transferencia de la energía térmica entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. Les decía que cuando usted se da la mano con una persona y si la otra persona tiene la mano fría, entonces hay transferencia de energía térmica. Esa energía térmica que se transfiere de una mano a la otra es lo que se denomina el calor. Por lo tanto, decimos que el calor es energía en tránsito de un cuerpo a otro. El calor, como es una forma de energía, pues se tiene que medir en julios, aunque a menudo, ¿sí?, es bastante común que en química midamos el calor en calorías o en kilocalorías. Cuando usted revisa, por ejemplo, el contenido alimenticio de un paquete de papas fritas o de cualquier otra fritura, ahí tiene que aparecer una descripción de cuánta energía produce. Entonces le dice, estas papas tienen tantos carbohidratos y eso genera tantas calorías o kilocalorías. Ahí le están diciendo que al comerse esas papas le va a producir tanta energía. Y que si usted no se gasta esa energía, pues usted la va a guardar y la va a acumular. ¿Cuánto calor se tiene que invertir, o sea, que tiene que transferir para que una sustancia cambie su temperatura? Entonces dice, la cantidad de calor necesario para que una sustancia cambie su temperatura depende de 3 factores. Primer factor, la masa. Segundo, de una propiedad específica de la sustancia que se llama el calor específico y también depende de cuánta variación de temperatura quieres que el cuerpo se manifieste. Esta Q significa calor, M significa la masa, C es el calor específico propio de cada sustancia y delta T es la diferencia de temperatura. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la cantidad de calor que pueda suministrar o absorber depende de la masa. A mayor masa, mayor cantidad de calor, que depende de una propiedad específica de cada sustancia que se llama el calor específico. Y también es directamente proporcional. A mayor calor específico, mayor cantidad de calor será la que puede absorber. Y delta T, que es la diferencia de temperatura, y también es directamente proporcional.
Claro, si yo quiero hacer que aumente más la temperatura, pues significaría que tienes que invertirle más calor. Y cuando hablamos de temperatura, ¿a qué se refiere? Entonces, miremos que el calor es la energía en tránsito, ¿no? Es la energía térmica que se transfiere. Cuando hablamos de temperatura, estamos hablando que es la medida de la energía cinética traslacional aleatoria promedio entre las partículas que conforman un cuerpo. A ver, traducción. ¿Qué es eso de la energía cinética traslacional? Bueno, pues sucede que hablábamos de que la energía térmica tiene que ver con el movimiento de las partículas. ¿Listo? Y esa energía traslacional significa que es aleatoria, significa que las partículas se pueden mover en un sentido o se mueven en otro, pero entonces tiene que ver justamente con eso, con la energía que llevan las partículas en función de su energía cinética. Pero la cuestión es que no podemos... No, sí, estoy de acuerdo con el perro también. Bueno, entonces, cuando hablamos de esto significa que, bueno, yo no le puedo medir la energía cinética a una partícula, sino que me es más fácil medirle a un grupo, a cientos o a miles de partículas. Y entonces yo le puedo sacar es un promedio de esa energía cinética. Ese promedio de la energía cinética que tienen las partículas en virtud de moverse para un lado o para el otro, esa es la temperatura. Y cuando medimos la temperatura, por ejemplo, cuando colocamos un termómetro, ¿qué es lo que estamos midiendo en realidad? La temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética media de traslación de sus moléculas. O sea que la temperatura y la energía cinética están directamente relacionadas. Y se relacionan mediante esta ecuación que estoy señalando aquí. Energía cinética es igual a 3 medios de K por T, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, en proporción de 3 medios de la constante de Boltzmann. Si la temperatura es cero, significa que la energía cinética traslacional es cero. Y cuando decimos que la energía cinética traslacional es cero, entonces lo que estamos diciendo es que hemos llegado a una temperatura llamada el cero absoluto. ¿Y qué indica el cero absoluto? El cero absoluto corresponde a una temperatura en un sistema en el cual las partículas tienen energía cinética traslacional igual a cero. Ese valor en grados Celsius es de menos 273,15 grados Celsius. Si nosotros a un sistema, a un objeto, lo enfriamos, le quitamos la energía para que su temperatura marque menos 273,15, significa que las partículas tienen energía cinética traslacional igual a cero, de acuerdo a esta fórmula que está aquí. Esta temperatura que está aquí es lo mismo que decir 0 Kelvin. ¿Qué ocurre cuando dos cuerpos a distintas temperaturas se ponen en contacto? Al igual que, ¿qué pasa cuando le coges la mano a tu amiga? Tiene que haber una condición, es que los dos cuerpos deben estar a diferente temperatura. Si los cuerpos T1 y T2 se encuentran a diferente temperatura, y en este caso la temperatura de T1 es mayor que T2, entonces podemos afirmar que las moléculas del cuerpo que está a temperatura más alta, o sea, T1, tienen una energía cinética media superior a las del cuerpo que tiene menor temperatura. Cuando decimos que tiene mayor temperatura, lo que me está indicando es que la energía cinética promedio de las moléculas del cuerpo es mayor que las del otro. Habrá pues partículas que tienen más, otras tienen menos, pero la temperatura lo que me marca es el promedio. Si eso pasa, entonces cuando se ponen en contacto T1 y T2,
se produce una transferencia de energía entre las moléculas, de tal manera que las que tienen mayor energía cinética pierden parte de ella que pasa a las del otro cuerpo. O sea que cuando usted se dio la mano con su amiga, lo que hizo fue que si su mano tiene unas moléculas con mayor energía cinética, esa energía cinética se la transfiere a las moléculas de las manos de su amiga. ¿Hasta qué punto? Entonces, hasta el punto en que usted pierda energía y las moléculas de su compañera la ganen. En consecuencia, el cuerpo que estaba inicialmente a mayor temperatura experimentará un descenso y aumentará la del que estaba en menor temperatura hasta que ambas se igualen. Una vez alcanzado el equilibrio, cesará el flujo de energía. Entonces, eso es lo que nos está diciendo que qué pasa cuando dos cuerpos entran en contacto. Simplemente hay transferencia de energía térmica a través del calor hasta que los dos cuerpos se encuentren en equilibrio. Y ese equilibrio se consigue cuando la temperatura de un cuerpo es igual a la temperatura del otro. Calor específico. Su definición es cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de sustancia. Aquí tengo el ejemplo de varias sustancias como el agua, el aluminio, el etanol, el cobre, el hierro, el zinc y el plomo y su valor del calor específico en calorías gramo por grado centígrado. Por definición, se toma al agua como el valor de 1, de calor específico 1. ¿Eso qué significa? Que tengo que invertir una caloría de energía para elevar a 1 gramo de agua la temperatura de 1 grado centígrado. Cuando decimos el calor específico del agua es 1, significa que hay que invertir una caloría de energía para que 1 gramo de agua eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el aluminio tiene 0,27, el etanol 0,5, el hierro 0,111, el zinc 0,92, el plomo 0,31, ¿no? El etanol es de las más cercanas, o sea, el alcohol ordinario, 0,586, y no es ni la mitad de lo que tiene el agua. Eso significa que el etanol hay que invertirle menos energía para que a 1 gramo de etanol le suba la temperatura en 1 grado centígrado. Hay que invertirle casi la mitad de energía que la que invierto en el agua. Y ni qué decir del aluminio o de los demás metales. Sus calores específicos son muy bajos. ¿Qué significa? Que tienen muy poca capacidad para absorber el calor. En cambio, el agua es una sustancia que tiene una altísima capacidad calorífica y afortunadamente tiene esa propiedad y por lo tanto es capaz de regular la temperatura del cuerpo humano. El agua en la atmósfera y el agua en los océanos y de almacenar mucha cantidad de calor y por lo tanto es capaz de controlar la temperatura de la atmósfera y la temperatura de los océanos. Calcular la energía que habrá que comunicar a un trozo de cobre, a un trozo de 250 gramos de cobre, para elevar su temperatura a 15 grados Celsius. ¿Cómo hago para averiguar cuánta energía hay que invertirle a un trozo de una sustancia para elevarle su temperatura? La pregunta es, primero, ¿qué sustancia? Entonces me dice el cobre. Y segundo, ¿cuántos gramos de cobre y a qué temperatura quieres subirla? Recordemos que la cantidad del calor depende de la masa. Por lo tanto, tengo que saber cuántos gramos de cobre. Entonces me dice 250. ¿Y por qué necesito saber qué sustancia es? Porque no es lo mismo hacerlo con cobre que hacerlo con aluminio. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que se llama el calor específico, que es una propiedad específica de cada sustancia. Y también tengo que saber cuánto es la variación de temperatura. No es lo mismo, decíamos, elevar 1 gramo, 1 grado, que elevarlo 10 grados. Entonces dice acá, yo la quiero elevar 15 grados Celsius. ¿A cuánto? A 250 gramos de cobre. Entonces empleamos la ecuación.
Q es igual a M por calor específico por delta T. ¿Cuántos gramos tienes? 250. Y la capacidad calorífica del cobre, aquí está, 0,095 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Y cuánta temperatura quieres que suba? Quiero que suba 15 grados Celsius. Entonces cancelo unidades, gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, y la respuesta me da en unidades de calorías, 356,25 calorías. Pero me dicen, bueno, pero preséntelas en sistema internacional. Entonces aplico el factor de conversión, que me dice que un julio es igual a 0,24 calorías. Y obtengo la respuesta en julios. Si yo quiero saber cuánto calor hay que invertirle, necesito saber cuántos gramos de qué sustancia y cuánto quieres elevar la temperatura, y puedes aplicar esta ecuación que muestro aquí y que había mostrado anteriormente. ¿Qué necesito saber? Necesariamente el calor específico de una sustancia en especial. Una de las transformaciones o de los efectos del calor sobre los cuerpos es la dilatación. Y la dilatación es importante porque eso se basa en el funcionamiento de los termómetros. El calor hace que los cuerpos aumenten de tamaño o de volumen cuando aumenta la temperatura. Eso se denomina la dilatación, ¿no? Eso es como cuando usted camina mucho y sus pies se hinchan. Claro, ¿por qué? Eso se llama la dilatación de los cuerpos. El termómetro se lo inventó en 1597 Galileo Galilei, solo que él le llamó termoscopio, un termoscopio de agua. Posteriormente, más o menos unos 120 años después, Fahrenheit inventa ya el termómetro y el termómetro de alcohol, y posteriormente el termómetro de mercurio. El amigo Fahrenheit, al fabricar su termómetro de mercurio, entonces colocó, para poderlo calibrar, una mezcla de agua con sal. Y a la temperatura o a la dilatación que presentaba el mercurio le colocó 0. Les decía que el termómetro mide la temperatura de forma indirecta. Lo que me está midiendo es cuánto se dilata el mercurio. A mayor dilatación, mayor temperatura. Y entonces se establece una relación entre la dilatación y la temperatura, y esa relación entre dilatación y temperatura es lo que se denomina la escala de temperatura. ¿Qué es lo que hizo Fahrenheit? Entonces, colocó una mezcla refrigerante de agua con sal, ¿sí? El agua con sal baja la temperatura, ¿no? Es una reacción endotérmica. Y entonces este proceso de solubilidad disminuye la temperatura del medio, y si colocas un termómetro de mercurio, al medir esa contracción, entonces estamos diciendo que corresponde a una temperatura, y Fahrenheit le colocó 0. Cuando el hielo se comienza a fundir, cuando ocurre la fusión del agua y hay agua con hielo, sabemos que la temperatura permanece constante. Y entonces Fahrenheit le dio un valor de 30 en su escala. Y obviamente pues tenía que ensayarse el termómetro con él, ¿no? Y entonces la temperatura del cuerpo humano corresponde a un valor de 96 Fahrenheit. Posteriormente también hizo ensayos con el punto de ebullición del agua, le hizo una corrección, le colocó 212, y al punto de fusión del agua, este hielo agua, le hizo una corrección y le colocó 32. Posteriormente, el señor Celsius, ¿no? Con base en el termómetro de mercurio de Fahrenheit, lo que hizo fue fabricar su propia escala, es decir, establecer otro tipo de relación entre la dilatación del mercurio y la temperatura, y se inventa la escala Celsius o escala centígrada, que va desde 0 hasta 100, tomando como 0 el punto de fusión del agua y 100 el punto de ebullición del agua. Posteriormente, Kelvin, Lord Kelvin, también establece su propia escala, su propia relación de dilatación y temperatura, y llamamos ahora la escala Kelvin, y le corresponde en este caso ser la escala absoluta.
Aquí tenemos una representación de 4 diferentes escalas, ¿no? La escala Kelvin, entonces que tiene aquí el punto de fusión del agua como 273, el punto de ebullición del agua 373. Eso significa que entre estos dos puntos hay 100 Kelvin. Antes se llamaba 100 grados Kelvin, pero ahora ya no hablamos de grados Kelvin, sino únicamente 100 Kelvin. Ya no tienen el cerito acá y ya no se denominan grados. La escala centígrada, ahora llamada Celsius, y se llama centígrada justamente porque el punto de fusión del agua es 0, el punto de ebullición del agua es 100, y entre los dos hay 100 partes. Y por lo tanto, es otra escala centígrada, ¿no? Llamada ahora escala Celsius. Hay 100 grados Celsius. Aquí sí se corresponde el término grado. Y nuestro amigo Fahrenheit, ¿no? Estableció el punto de fusión del agua en 32, el punto de ebullición en 212, y entre estos dos hay 180 grados Fahrenheit. Posteriormente, también hay otra escala llamada la escala Rankine, que también tienen el punto de fusión, el punto de ebullición, y también es una escala absoluta porque contempla un cero en el cual la magnitud temperatura es 0. Pues aquí tenemos las 4 principales escalas: Kelvin, centígrada, Celsius mejor, Fahrenheit y Rankine. Bueno, aquí nuevamente tenemos las escalas, ¿no? Pues sucede que muchas veces se hace necesario que podamos convertir la escala Celsius en las demás. Pues sucede que nosotros y la mayor parte de los países del mundo estamos midiendo justamente en la escala centígrada o Celsius. Pero países anglosajones, ¿no?, utilizan todavía la escala Fahrenheit. En las películas miramos o escuchamos también que nos dicen que la temperatura de Nueva York es de 30 grados Fahrenheit. Todavía utilizan el sistema inglés. Y sucede que el sistema internacional nos pide medir en Kelvin. Entonces, tenemos que hacer conversión de centígrados a Kelvin, de Kelvin a centígrados a Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrados, y si ya me encuentro pues con escalas Rankine también, ¿no? Y también cabe la posibilidad de que usted quiera establecer su propia relación entre la dilatación de una sustancia y la temperatura. En otras palabras, que usted pueda establecer su propia escala de temperatura. Entonces dice usted, listo, yo le voy a llamar a ese grado Sudenar. ¿Y qué necesita? Al igual que todos los demás, necesita el punto de fusión y el punto de ebullición del agua como referencia. Por ejemplo, puede colocarle al punto de fusión del agua, le puede colocar 50, y al punto de ebullición del agua le puedo colocar 200. Pero pues ya es usted se quiere hacer su propia escala, está bien. De ahí manda a hacer sus propios termómetros y estuvo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer la conversión de escalas de temperatura? El camino corto es pues preguntarle a Google. El camino un poquito más largo es instalar una aplicación en su celular o en su computador. Y el camino un poco más largo, pero es el que es necesario conocer, ¿no? Porque antes de saber correr hay que saber caminar. Entonces hay que saber hacerlo a pie también. ¿De dónde es que vienen las ecuaciones? Y cómo obtenerlas en el caso de que en ese momento no tengas tu celular a la mano, pero sí tengas un buen aprendizaje. ¿Qué necesitamos? Facilito. Dice, vamos a utilizar la escala Celsius del punto de referencia, escala Celsius. Y la vamos a relacionar, por ejemplo, con la escala Fahrenheit. Listo, grados Fahrenheit. Los vamos a relacionar matemáticamente. Ahora me dice, la escala Celsius se divide en ¿cuántas partes? De 0 a 100, pues hay 100 partes. Listo, 100 partes. Y la escala Fahrenheit, pues de 32 a 212. Y de 212 hasta 32, ¿cuánto hay? Hay 180 partes. Listo. Pero si comparamos las dos, nos damos cuenta que la una parte de 0 y la otra parte de 32. Hay que igualarlas.
Entonces, para igualarlas, le puedo quitar a Fahrenheit lo que está sobrado o le puedo aumentar a centígrado lo que le falta. Cualquiera de las dos opciones. Le digo, le voy a quitar a Fahrenheit los 32 que está sobrado. Ya, esa es la fórmula matemática. Bueno, entonces quitémosle ese poco de ceros y hagamos números más pequeños para que me pueda acordar. Quitémosle un 0 aquí y un 0 acá. Al 10, hagámoslo más pequeño, dejémoslo la mitad 5 y a 18 la mitad 9. Y ya. De aquí puedo despejar Celsius. Grado Celsius será igual a 5 novenos. Y Fahrenheit menos 32, que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Fahrenheit menos 32. Estuvo la primera ecuación. Ya, sin necesidad de preguntarle a Google, ni buscar el celular, ni no, nada. Aquí está la ecuación. Y de aquí puedo despejar Fahrenheit también si quiero. ¿No? Puedo dejar Fahrenheit. Lo que está multiplicando a dividir será igual a 5 novenos de grados centígrados más 32. Listo, ya estuvieron las ecuaciones. De igual manera, yo le puedo preguntar Celsius a Kelvin. Grados Celsius sobre Kelvin será igual. El 1 se divide en 100 y Kelvin de 273 a 373. También hay 100. Ah, pero es que Kelvin parte de 273 y el otro de 0. Pues iguálenlos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues quítele 273. Ya, estuvo. De ahí solo falta hacer números más pequeños y despejar. Grados Celsius será igual a 1 por Kelvin menos 273. Y Kelvin será igual a grados centígrados más 273. Listas las ecuaciones. Sin necesidad de voltear mucho. Ahora, ¿y con mis grados Sudenar? De nada me sirve hacer mi escala, mandar a hacer mis termómetros y toda la propaganda. Hombre, pues toca tener una ecuación que me permita convertir a Celsius. ¿No es que aquí en Colombia medimos en Celsius? ¿Qué hacemos con medir grados Sudenar? Ah, entonces, paisano, grados Celsius sobre grados Udenar será igual. Celsius 100 y Udenar 200 menos 50, 150. Ya. Ah, no, todo un momentico. Celsius parte de 0 y la grados Udenar de 50. Pues quítele los 50. Ya. Ahora sí, esos números feos, haga los números más pequeños. 10 entre 5 a 2, 15 entre 5 a 3. Simplificar. Listo. Grados centígrados será igual a 2 tercios de grados Udenar menos 50. Y grados Udenar será igual a 3 medios de grados centígrados más 50. Apuesto a que Google no se sabía la escala Udenar. Así que de nada sirvió preguntarle porque él no conoce los grados Udenar que solo tenemos en la Universidad de Nariño, ¿no? Entonces me dicen, vea, profe, la temperatura de esa sustancia es de, póngale, 27 grados Celsius. Páselo a Kelvin y páselo a Fahrenheit. Ah, listo. Entonces digo yo aquí, Kelvin será igual, dice aquí. A centígrados, ¿cuántos tengo? 27. Y auméntele 273. 7 y 3, 10, va una, 7 y 2, 9, y una 10, 300 Kelvin. Significa que 27 Celsius equivalen a 300 Kelvin. Pero páselo a grados Fahrenheit, si no, Gringolandia no entiende. Ah, listo. Entonces dice, grados Fahrenheit será igual a 5 novenos, aquí está, de grados centígrados. ¿De cuántos? 27. Y a eso súmele 32. Listo. Multiplico 5 por 27, divido entre 9 y a lo que me dé le sumo 32. Profe, ¿y lo puedes pasar a grado Sudenar? Sí, claro. Aquí está la ecuación. Grado Sudenar será igual a 3 medios
de grados centígrados, de 27 grados centígrados, y a eso súmele 50. Entonces, los grados Celsius son como el punto de encuentro porque nosotros medimos en grados Celsius, ¿no? Entonces significa que podemos convertir a cualquier escala, que podemos inventarnos nuestra propia escala y que la escala no es únicamente una forma de relacionar la dilatación de una sustancia con la temperatura, cambios de energía. Vamos a mirar, ¿no? Cómo podemos intercambiar las diferentes formas de energía la una en la otra. Bueno, entonces vamos a partir primero de esta transformación de energía y voy a explicar, ahora sí me imagino que están viendo lo que estoy viendo, ¿no? Un grifo de agua, una rueda Pelton, un recipiente con agua y un termómetro, ¿no? Y a un lado dice los símbolos. Si es un cuadradito negro, gris, perdón, es energía mecánica. Si el cuadradito es azul, energía eléctrica. Si el cuadradito es naranja, es energía térmica. Si es amarillo, energía lumínica. Y si es verde, es energía química. Entonces, primero, aquí tengo un tubo, listo, por donde va a circular agua. Esta agua se encuentra almacenada y voy a abrir la llave. La otra parte es una rueda Pelton, es un generador. Y este generador convierte la energía cinética en energía eléctrica. Luego tengo una estufa, una resistencia eléctrica, que va a convertir la energía eléctrica en energía térmica. Y aquí vemos el termómetro de referencia. Bueno, hable menos y abra la llave. Listo. Entonces, en esa primera parte, abro la llave y entonces el agua tiene energía potencial porque está a una altura determinada. Abro la llave y entonces, por acción de la gravedad, la energía potencial se convierte en energía cinética. Esta energía cinética va a transferir su energía a las aspas de la rueda Pelton del generador. Listo. Entonces, ahí estamos viendo. Este generador convierte la energía mecánica, en este caso energía potencial y energía cinética, la convierte en energía eléctrica, la cual se transporta a través de los conductores hasta una resistencia eléctrica. En la resistencia eléctrica nos damos cuenta que se convierte en un color rojo, indicando que ahí se está produciendo energía térmica. La energía térmica produce movimiento en las moléculas de agua y a medida que aumente la energía térmica, las moléculas de agua adquieren suficiente energía cinética y abandonan el seno del compuesto y la temperatura comienza a aumentar. ¿Qué nos dice esta imagen? La energía mecánica se transforma en energía eléctrica. La energía eléctrica en la estufa o en la resistencia se convierte en energía térmica y la energía térmica se convierte nuevamente en energía cinética y las moléculas de agua abandonan el recipiente. Pues miremos toda la transformación que ha tenido en este caso la energía. Y puedo cambiar, en vez de esta agua, puedo cambiar por una tetera. Si tengo aquí una tetera, la lleno de agua, ¿listo? Y entonces le pongo candela. Al aumentar la temperatura, momentico, pero pongámosle a funcionar, ¿listo? Entonces tengo aquí energía química procedente de la combustión. Esta energía química de la combustión se convierte en energía térmica, la cual se transfiere al agua. El agua adquiere mayor energía cinética y se convierte en vapor. El vapor tiene mucha energía cinética, el cual le transfiere la energía cinética al generador y este ya sabemos lo que hace. Bueno, pero le puedo cambiar el agua y le puedo colocar un bombillo. Bueno, veamos si esto me funciona. Ajá, listo. Entonces, en vez de calentar agua, voy a hacer funcionar un bombillo.
Y sucede lo mismo. Energía química, energía térmica, energía mecánica, energía eléctrica y energía lumínica. Luz, cámara, acción. Ahí nos damos cuenta cómo es el flujo de la energía y cómo las diferentes formas de energía se pueden convertir las unas en las otras. Cómo la energía química del combustible en últimas se convierte en luz y en calor. Claro, porque el bombillo no únicamente produce energía lumínica, sino que también produce energía térmica, se calienta. En otras palabras, la energía se degrada en forma de calor en el bombillo. A este procedimiento yo también le puedo hacer otros cambios. Entonces, listo, vamos a cambiar por energía solar. Para la energía solar tenemos que cambiar el generador y tenemos que convertir un panel solar. A ver un momentico, ¿cómo es eso? Luz, cámara, acción. No, este no es, qué pena. Póngame el sol, póngame el panel solar y póngame el bombillo. Listo, ahí está. Colóquenme los símbolos de energía. Muy bien. Entonces, el sol, listo, ya sabemos que en el proceso de protón-protón se produce la energía lumínica, luz visible, pero también hay otros tipos de energía. En este caso, la energía proveniente del sol va a impactar sobre este panel fotovoltaico y la energía lumínica del sol se convierte en energía eléctrica, el cual va a hacer funcionar ese bombillo. Pero es que ese bombillo me lo podría cambiar, claro, coloquémosle un bombillo ahorrador, ¿cómo vamos a estar gastando energía, no? Entonces, ¿qué nos muestra esta imagen aquí? Esta imagen nos dice, la energía lumínica es convertida en energía eléctrica con este panel fotovoltaico y convierte la energía lumínica en energía eléctrica y esta se convierte en luz en este bombillo ahorrador. Este bombillo ahorrador nos damos cuenta que produce más energía lumínica que energía térmica. Por eso un bombillo ahorrador consume menos. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente convirtiendo la electricidad en luz y con menos calor. Otro proceso con el cual se podría hacer, utilizar para energía, para producir energía, ¿no? Y si yo le aumento las nubes, lo que hacen las nubes es no dejar pasar los fotones, interferir, dispersarlos, mandarlos para otro lado y por lo tanto pues mi bombillo va a iluminar menos, porque las luces me están desviando los fotones provenientes del sol. Y cambiemos, ¿no? Cambiemos aquí al paisano, pongamos nuevamente el generador y coloquemos acá un ventilador. Entonces, se puede acoplar, ¿no? En este caso, la llanta de una bicicleta o los engranajes de una bicicleta con un generador y este generador me va a hacer funcionar esta hélice. Aunque yo puedo cambiar la hélice por un cargador de celular y por lo tanto yo puedo cargar el celular con este mecanismo. A ver, luz, cámara, acción. Más rápido, paisano. Eso, muy bien. Listo, primera parte. Miren que dice aquí en los músculos de esta señorita aparece la E y la E en verde. Lo que significa es la energía química de los alimentos, más exactamente la energía química de la glucosa, hace funcionar tus músculos, hasta ahí voy, energía química, tus músculos accionan los pedales y por lo tanto la convierten en energía mecánica, potencial y cinética. Y de ahí ya sabemos lo que pasa. El generador la convierte en energía eléctrica y de ahí pues me hace funcionar el ventilador. Eso podría hacerlo usted y podría diseñar un mecanismo para cargar el celular, ¿listo? Únicamente con los pedales de su bicicleta y no estar pegado a la luz eléctrica, al enchufe. Bueno, pero ¿qué pasó? Ah, bueno, dice aquí, aliméntame.
Sucede pues que de tanto pedalear se le acabó el combustible a las células, ¿listo? Se le acabó la glucosa, entonces pues toca alimentarlo. Listo, ya lo alimentamos, ya le dimos más glucosa, ahora sí. Energía química convertida en energía mecánica, luego convertida en energía eléctrica y luego nuevamente en energía mecánica. Y si en vez de ese ventilador colocamos un cargador, pues nuevamente tendríamos energía eléctrica y nuevamente la acumularíamos en forma de energía química, ¿no? Miren la vuelta que podríamos hacer y cuánto nos ahorraríamos, ¿no? Creo que inclusive ya está, el sistema creo que ya debe estar funcionando, creo que hay alguna, ya está disponible para que lo coloquemos en las bicicletas, ¿no? Entonces miremos esas transformaciones de geniales que han sido. Entonces nos han mostrado cómo la energía mecánica se convierte en eléctrica, se convierte en térmica, en lumínica, química, todo lo que es la transformación de la energía, ¿no? Entonces, eso nos muestra esta imagen que está aquí. Y veamos la última parte, que en este caso es la última transformación, que es la equivalencia entre materia y energía. Esta es la última de las transformaciones y con eso terminamos la clase. Pues sucede que, fruto de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? En 1917, la teoría general de la relatividad, se llega a una famosa ecuación y se llega a una de las grandes conclusiones, ¿no? Tal vez la ecuación más famosa, debida a Albert Einstein. Y esa ecuación, escribámosla por aquí, está ahí, nos dice que E es igual a m por c cuadrado, donde E es energía, donde m es la masa y donde c es la velocidad de las ondas electromagnéticas llamada la velocidad de la luz. Dice aquí, bueno, la conclusión que llega a Einstein y que se deduce de esta ecuación es que la masa y la energía y la velocidad de la luz estaban de un modo vinculadas. Dice, lo que pasa es que por un lado era la materia y por el otro lado energía. Pues sucede que Einstein dice, qué pena, pero estas dos se relacionan y se relacionan a través del cuadrado de la velocidad de la luz. Y las conclusiones y no solo las conclusiones, sino las consecuencias que trae esta ecuación, ¿no? Desde la química, pero no solo a la química, sino a toda la ciencia, ¿no? Lo que trae como consecuencia. Entonces dice, ¿qué implica esta fórmula? Que la materia es energía, aquí dice solidificada, en otras palabras aparece como condensada, y dice, y que de algún modo la masa se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en masa. Así, una cantidad diminuta de masa liberaría una cantidad de energía prodigiosa. 1 gramo de masa produciría esta cantidad enorme de julios. Esto es igual a 9 por 10 a la 13 julios. ¿Y eso qué quiere decir? Y esa cantidad de energía, ¿qué significa? Esta parte que está acá es la que me da ese significado, ¿sí? Dice que 1 gramo de masa equivaldría a la energía equivalente a 2.000 toneladas de gasolina. O sea que si pudiéramos convertir toda la energía de 1 gramo de materia, esto equivale a 2.000 toneladas de gasolina, a toda la energía almacenada en 2.000 toneladas de gasolina. Obviamente, si lográramos convertir que el proceso fuese 100% eficiente, lograríamos conseguir que de 1 gramo de materia podíamos conseguir esta cantidad enorme de energía. O mejor decimos, 1 gramo de materia equivale a esta cantidad enorme de energía. Bueno, ahora hagamos los cálculos aquí, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces me dice, yo quiero saber, por ejemplo, 1 gramo de cualquier cuerpo o de cualquier sustancia o de cualquier elemento, ¿a cuánta energía equivale? Entonces me dice Einstein
que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, diríamos que energía es igual, aquí tendríamos 1 gramo, multiplicado por 300.000 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Pero antes de coger la calculadora y hacer las operaciones, necesitamos entonces hacer conversión de unidades, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de julios, que son las unidades de la energía, ¿no? Los julios son iguales a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades de los julios. Para que la respuesta me dé en julios significa que los gramos tengo que pasarlos a kilogramos y los kilómetros tengo que pasarlos a metros. Entonces tengo que hacer conversión de unidades. 1 gramo, entonces realicemos la conversión de unidades. Entonces tengo aquí 1 gramo y multipliquemos por un factor de conversión que lo pasemos a kilogramos. Entonces me dice 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Gramos con gramos, esto será igual a 0,001 kilogramos, o lo que es lo mismo, 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. O sea que ya tengo una parte, convertir gramos a kilogramos. 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahora me falta los kilómetros sobre segundo, pasarlos a metros sobre segundo. Listo. Entonces tengo 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros sobre segundo. Pasémoslo a metros, aplicamos un factor de conversión y nos dice que 1 kilómetro es igual a 10 a la 3 metros, o lo que es lo mismo a 1000 metros, kilómetros con kilómetros. Y hacemos la operación. Entonces, esto me da 3, 1, 2, 3, 4, 3, 5 ceros y 3 de acá, 8. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Simplemente convertir los kilómetros a metros. Y para eso utilizo un factor de conversión. Y utilizo la exponenciación científica. Aquí tengo 5 ceros y acá tengo 3 ceros, total 8 ceros. Entonces, resultado, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Reemplazo en la fórmula 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bueno, pero antes de hacer las operaciones, tiene que elevar al cuadrado. Ah, listo. 1 por 10 a la menos 3 kilogramos multiplicado por, elevemos al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, 9. Por 10 a la 8 elevado al cuadrado, 10, 8 por 2, 16. Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora sí tengo ya los julios. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ahora sí, ahí están. Es igual. 1 por 9, 9. 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la menos 16 será igual a 10 a la 13. ¿Qué? Kilogramos por metro cuadrado o segundo al cuadrado. Es igual a 9 por 10 a la 13 joules. Julios. Esta es la energía equivalente a 2.000 toneladas de gasolina. Entonces nos dice esta ecuación, ¿no?, que si pudiéramos convertir al 100% en un proceso totalmente eficiente la cantidad de energía de 1 gramo de materia, sería energía suficiente o equivalente a 2.000 toneladas de gasolina. Obviamente eso repercute de forma impactante en la física del
del siglo XX, ¿no? Saber que la masa, que la materia y la energía están relacionadas a través de la velocidad de la luz al cuadrado. Pero sucede que en la ciencia no es únicamente hablar, ¿no? Entonces, aquí mostramos, bueno, una fotografía que no está en muy buena, no nos muestra gran cosa, ¿no? Pero aquí nos dice cómo un rayo gamma, ¿sí? Que esencialmente es un fotón de energía, son fotones de energía, o sea que esta es energía, que este rayo gamma interacciona con ciertos átomos y el rayo gamma produce dos partículas materiales que antes no estaban. En otras palabras, la energía se convierte en materia o en masa. Como la energía, como un rayo gamma, visto que son fotones, que son paquetes de energía, se convierten en partículas materiales. En este caso, una partícula de antimateria, el positrón, y el electrón. Como son contrarias, siguen caminos diferentes y caminos opuestos. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y ese positrón de dónde salió? ¿Y ese electrón de dónde salió? Pues salió justamente de la conversión de energía en materia. Entonces, es una confirmación de que realmente el proceso ocurre, que la energía se convierte en materia y que también la materia se convierte en energía. Entonces decíamos, una mejor forma es establecer que la materia y la energía son dos caras de una misma moneda. Entonces, este experimento en el cual una forma de energía, que son los fotones, se convierten en partículas materiales, comprobado científicamente, entonces establece que Einstein nuevamente tenía la razón. Bueno, y la química pues también llevó lo suyo, ¿no? Recordemos que cuando vimos las reacciones químicas, establecimos que la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, ¿no? Donde establece que la masa de las sustancias iniciales llamadas reactivos debe ser igual a la masa de las sustancias finales llamadas productos. Esto se llama la ley de la conservación de la masa. Pero entonces, de acuerdo a lo que propone Einstein, si en esta reacción química, por ejemplo, si en la reacción química de A más B produce AB y se libera energía, esta energía que se libera tiene su equivalente en gramos de materia. Por lo tanto, energía liberada significa que todo este sistema está perdiendo materia y por lo tanto no se estaría cumpliendo la ley de la conservación de la masa. O sea que la energía liberada está haciendo que este sistema esté perdiendo gramos de materia, aunque esos gramos pueden ser del orden de 10 a la menos 12 o 10 a la menos 15 gramos, pero matemáticamente significa eso. Aunque tal vez la balanza no la podamos medir, pero si no la podamos medir, pues no significa que no lo podamos calcular, ¿no? Y entonces me dice, sí, claro, esa energía, digamos que estás perdiendo 100 calorías de energía. Eso significa que esas 100 calorías las paso a julios y que esos julios los puedo pasar a gramos de acuerdo a la ecuación de Einstein y estoy perdiendo tanta cantidad en gramos. Eso se resume justamente en esta caricatura. En la ley de la conservación de la masa, entonces tendríamos que esta balanza está en equilibrio, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Pero llega Einstein y listo, y produce aquí energía. Y como esta energía equivale a materia, a gramos de materia, y al incidir sobre una de las sustancias, significa que la balanza está en desequilibrio, haciendo que la ley de la conservación de la masa se tiene que cambiar. Entonces, ya no le llamamos ley de la conservación de la masa, sino ley de la conservación de la masa y energía. La masa y la energía en un sistema o en una reacción química permanece invariable. Ya no solo consideramos la masa, sino también la energía involucrada.
eso es lo que atañe justamente a la parte correspondiente a la química.